El 8 de enero de 1900, el general Lorenzo Torres cercó el Cerro del Mazocoba con 4 columnas del ejército mexicano. Adentro, hombres, mujeres y niños yaquis. Unos 400. Al caer la tarde, el parte oficial reportó bajas mínimas del lado gubernamental. Lo que no reportó fue lo que pasó al otro lado del cerro. Esto es Folio Negro. Archivo número 13. Lo que vas a escuchar pertenece al folio que nadie quiso firmar. Abramos. Folio número 13. Categoría: Historia. Los hechos son verificables. La interpretación es nuestra. Lo que sigue está en los archivos. En el folio número 9 abrimos el expediente de Cajeme, el estadista yaqui que construyó una nación autónoma dentro de México y al que Porfirio Díaz fusiló en 1887. Con Cajeme muerto, el porfiriato creyó que la resistencia yaqui había terminado. Se equivocó. Juan Maldonado, Tetaviate en lengua yaqui, que significa piedra que rueda, tomó el mando. Pero esto ya no era una guerra de ejércitos. Cajeme había construido instituciones. Lo que quedaba era más duro y más difícil de destruir, una guerra de guerrillas en la Sierra del Bacatete. El Bacatete es un macizo montañoso en el corazón del Valle del Yaqui, en Sonora. Roca, cactus, barrancas. Sin caminos. Sin agua fácil. Un laberinto natural que los yaquis conocían desde generaciones. Tetaviate lo convirtió en su fortaleza. Durante 13 años, de 1887 a 1900, el ejército mexicano no pudo entrar al Bacatete de manera sostenida. 13 años de emboscadas, retiradas, ataques en la oscuridad. Juan Maldonado no era un hombre que apareciera en los salones de la Ciudad de México. No dejó correspondencia extensa. No escribió memorias. Lo que sabemos de él viene de los partes militares del ejército que lo perseguía, que lo describían como astuto y esquivo, y de la tradición oral yaqui recopilada por investigadores como Adeline Hudahart. Era un hombre de la sierra. Conocía el Bacatete como su propia mano. Organizado, disciplinado, capaz de mantener la cohesión de una comunidad que vivía bajo persecución permanente. Sabía cuándo atacar y cuándo desaparecer. Apunta este nombre, a Aarón Grajeda Bustamante, en 6 expulsiones y un adiós, rastrea con precisión cómo el ejército porfiriano intentó durante más de una década encontrar el patrón de Tetaviate. Y no pudo. Lo que sí pudo fue agotar a la comunidad. Las mujeres y los niños que seguían a los combatientes necesitaban comida, agua, medicina. La sierra no da para siempre. Y en diciembre de 1899, el ejército mexicano encontró su oportunidad. El 8 de enero de 1900. Sierra del Bacatete, Sonora. El general Lorenzo Torres movilizó 4 columnas convergentes hacia el Cerro del Mazocoba. Había encontrado, o le habían dicho, que ahí se concentraba un grupo yaqui. Hombres en armas, pero también familias enteras. Lo que siguió está en los partes militares del Archivo de la Defensa Nacional. Lo que está en esos partes es la versión sanitizada. Lo que no está es esto: cuando el ejército cerró el cerco y empezó a avanzar, las mujeres yaquis que estaban en las alturas del Mazocoba tomaron una decisión. Antes de caer presas, antes de ser deportadas, antes de ser separadas de sus familias y vendidas a las haciendas de Enequén en Yucatán, que es el folio que viene, muchas se lanzaron al barranco con sus hijos. No te voy a mentir, raza. Esto está en las fuentes. Hudahart lo registra con testimonios. Grajeda lo cita de archivo. No es interpretación. Es lo que pasó. El parte oficial habló de 400 bajas del lado yaqui. Bajas mínimas del lado del ejército. La palabra bajas aplana todo: combatientes, mujeres, niños, los que cayeron por las balas y los que eligieron el barranco. Tetaviate sobrevivió ese día. Siguió combatiendo. Pero el Mazocoba marcó el fin de la resistencia organizada en el Bacatete. Échale ojo a este detalle: el periódico El Diario del Hogar,
que era de oposición al régimen de Díaz, cubrió el Mazocoba de manera completamente diferente a la prensa oficialista. Mientras los periódicos del régimen hablaban de pacificación y reducción del bandolerismo yaqui, el Diario del Hogar publicó testimonios de lo que realmente pasó. Folio Negro lee los dos lados. Y lo que aparece cuando se ponen lado a lado es instructivo. La versión del régimen: el ejército sometió una resistencia armada peligrosa para el orden público y el desarrollo del estado de Sonora. La versión del Archivo Real: el ejército mexicano exterminó a una comunidad que llevaba 13 años defendiendo su territorio de la expropiación. Y entre los muertos había más no combatientes que combatientes. El porfiriato necesitaba el Valle del Yaqui para las haciendas de trigo y maíz de los colonos que Díaz quería importar. Eso está en los documentos de la Secretaría de Fomento de 1900. La pacificación era la condición previa al despojo. Este es el segundo folio de la serie Los Yaquis. El primero fue el folio número 9, Cajeme. El tercero, el folio número 17, va a cerrar el ciclo con el episodio que viene después del Mazocoba, los trenes. Porque los yaquis que sobrevivieron la batalla no pudieron quedarse en Sonora. Porfirio Díaz y Ramón Corral diseñaron algo que hoy tiene nombre en otras partes del mundo, pero que en los libros de historia de México todavía no aparece con su nombre correcto. Lo que viene en el 17 es el final de la trilogía. Y es el más difícil de contar. El parte oficial del 8 de enero de 1900 dice bajas mínimas. 124 años después, esa frase sigue en el archivo. No ha sido corregida. No ha sido procesada judicialmente. No ha tenido verdad ni reparación oficial. Las mujeres del Mazocoba eligieron el barranco. Eso también está en el archivo. ¿Qué le dice a un pueblo lo que otro pueblo elige antes de rendirse? ¿Y qué nos dice a nosotros que sigamos llamando pacificación a lo que fue esto? El folio se cierra. El barranco sigue ahí. Si este folio te dejó algo, suscríbete. Cada semana se abre uno nuevo. Y si conoces una historia que merezca su propio folio, déjala en los comentarios. Aquí leemos todo. Folio número 13, cerrado. Hasta el siguiente archivo.